Mi licenciatura es muy nueva, ¿no? Y mucho más cuando dentro de mi trabajo y en este país es un campo desconocido, ¿ya? La Fundación Universitaria Luis Amigo es de una congregación religiosa, como tú te dices. Capuchinos, ¿no? Sí, de los religiosos terciarios capuchinos. Y pues de allí surge la pedagogía reeducativa después de una larga historia de servicio a la sociedad. Entonces lo que busca la pedagogía reeducativa es servir de medio de resocialización a todas las personas que tengan problemáticas a nivel social. En este momento estoy trabajando con personas farmacodependientes en procesos de rehabilitación, pero también puedo trabajar con población con violencia intrafamiliar, con adolescentes también en situación de riesgo, en situación, digámoslo así, de delincuencia, de vida en calle, ¿sí? Y entre otras, pues, que de una u otra forma conducen también al uso de las drogas. Están de alguna manera ligados. Están relacionados. También hay otro que es la explotación sexual comercial, que es, entre comillas, la prostitución de las niñas o las adolescentes. También he trabajado con este tipo de población y se puede hacer un trabajo bien interesante. ¿En qué consiste lo que es la pedagogía reeducacional? Si pudiéramos conceptualizar, ¿cómo podemos definirlo? Ok, la pedagogía reeducativa es una licenciatura con énfasis en pedagogía social o problemáticas sociales que ayudan a una persona o a una comunidad a resolver conflictos sociales. ¿Sí? No llevamos, nosotros no le decimos a la persona qué es lo que tiene que hacer, nosotros llevamos a la persona a que identifique características personales, familiares y sociales que de una u otra forma lo tienen inmerso en una situación difícil o vulnerable, ¿sí? Ya después de identificarla, se aborda esa problemática, se elabora, se supera y se le dan herramientas o pautas para que la persona nuevamente ingrese a la sociedad de una manera adecuada. Hay un estigma, ¿no? Al consumidor de sustancias psicoactivas se le estigma como una persona, anteriormente se les tachaba mucho de una persona viciosa, ¿sí? Y de uno miraba a una persona farmacodependiente, vicioso, delincuente, ladrón, no sirve, ¿sí? Desafortunadamente, y a pesar de muchísimas campañas, aún muchas personas lo siguen viendo como una persona que no está apta para la sociedad. Pero lo que están haciendo las comunidades terapéuticas es dar un abordaje precisamente muchísimo más vinculado con la reinserción, o sea, con la reinserción social. Anteriormente el tema de la reinserción no se tocaba muy a fondo o simplemente estaba enmarcado dentro del tratamiento de rehabilitación. El residente llegaba hasta una etapa y bueno, aquí ya cumplió su tiempo o ya hizo todas las etapas del proceso, entonces ya está apto para volver a su familia, y hasta ahí se abordaba la situación. Ahorita es diferente, ahorita los muchachos desde que ingresan tienen la posibilidad de que si no tienen un perfil vocacional definido, se puede intervenir desde qué área, desde la orientación vocacional, que eso lo hacemos nosotros los pedagogos reeducadores, estamos en la capacidad de hacerlo. Entonces vamos a orientar primero a esta persona para que se ubique dentro de un perfil académico y laboral. Vamos a asesorarlo frente a todas aquellas situaciones que lo colocan en riesgo de su sobriedad, pero cuáles factores también lo protegen de todos esos peligros que existen, porque siguen existiendo, porque la droga sigue existiendo y va a existir siempre, ¿sí? Entonces es bien interesante el abordaje que se le hace cuando ya los muchachos salen a una etapa de reinserción, que me ha parecido muy interesante la manera en cómo le dan enfoque a esta etapa acá en Lima, es con las casas precisamente de reinserción. En Colombia, por lo menos en mi ciudad, no existen. Se hace reinserción desde la misma comunidad terapéutica
Entonces me ha parecido bien interesante el abordaje que se le da a este tema, y cuando ya el residente va a salir a esta etapa, entonces ya sale con un proyecto de vida en la mano, el cual se socializa también con la familia, ¿sí? Porque la familia de una u otra forma también va a ayudar a esta persona a que ese proyecto de vida no se quede simplemente en un papel, sino que sea realizable, ¿ya? Antes de elaborar el proyecto de vida también es importante que los residentes o las personas en tratamiento se ubiquen en su realidad y no sueñen de pronto con imposibles o con cosas muy difíciles de lograr, sino que se ubiquen en una realidad, que tengan en cuenta todas aquellas potencialidades que tienen, todas esas fortalezas, pero que también sean conscientes de todas las debilidades que como ser humano todos tenemos, ¿ya? Entonces, antes del proyecto de vida también se hacen unos talleres bien importantes sobre planeación de vida, que lo que se busca precisamente es que las personas tengan metas realizables a corto y mediano plazo. No sé si de pronto han notado que siempre que me refiero a un residente o algo, digo una persona adicta, ¿no? Porque lo tocamos también la semana pasada en el curso. La persona antes de ser adicta es persona. Entonces, otro término que estamos utilizando dentro de la pedagogía reeducativa es la rehumanización. O sea, el saber de que esa persona o de que ese adicto es una persona y que merece tener esa dignidad de persona como tal, de que tiene problemas de consumo, pero que la droga no es el problema, sino que está en él, ¿sí? Que él tiene factores, como les repito, personales, familiares y sociales que lo conllevaron al uso de las drogas o al abuso de las sustancias psicoactivas, pero en él realmente no es que sea una persona mala, sino que desafortunadamente el consumo de las drogas lo llevó a un deterioro biopsico socioespiritual, ¿no? El diagnóstico psiquiátrico es demasiado importante. Nosotros desde la pedagogía reeducativa no diagnosticamos. ¿Trabajan así con diagnósticos? O sea, sí tenemos en cuenta el diagnóstico del psiquiatra, pues es sumamente importante, ¿no? Para saber de qué manera se va a abordar a la persona, pero no diagnosticamos. De pronto sí sugerimos o recomendamos, ¿sí? Cuando de pronto... Ven rasgos. Sí, exacto. Cuando vemos rasgos de una persona, entonces recomendamos que la persona sea valorada o por el psicólogo o por el psiquiatra, ¿ya? Pero ese no es nuestro campo. Pero sí nos basamos en él, y claro, y es demasiado importante porque hay personas que por su diagnóstico es muchísimo más complejo el tratamiento de rehabilitación. Entonces sabemos que hay personas que funcionalmente pueden seguir su vida cotidiana, pero sin esperar muchísimos resultados, ¿ya? A las expectativas en cuanto a diagnósticos, en algunas personas tienen un límite. Básicamente la acción de reeducar es volver a educar, ¿sí? Nosotros estamos convencidos de que no es que no haya educación, sino que desafortunadamente por el consumo o por otras conductas u otros comportamientos, la persona se desliga, ¿sí? De todo aquello que ha aprendido, tanto en la casa como en la escuela, ¿no? Entonces volvemos a retomar todos estos aspectos de una manera integral, ¿no? Porque no podemos abordar una parte espiritual si no tenemos en cuenta la parte psicológica, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que también hay un físico que también se deteriora a causa del consumo, ¿sí? Entonces todos esos aspectos son interesantes dentro del proceso de reeducación. La persona debe estar convencida que tiene una enfermedad, porque debemos acordarnos que la drogadicción es una enfermedad que no se cura, pero que sí se controla y sí se maneja. Entonces la persona, mientras tenga esa conciencia de enfermedad, va a saber que es necesario un nuevo estilo de vida, ¿sí? Diferente al que tenía en el tiempo de consumo. Entonces, claro que sí, es totalmente importante que la persona se desacostumbre de muchísimas cosas que cotidianamente solía hacer, que definitivamente ya no lo conducen a un estado de sobriedad, ¿sí? Adecuado. La persona entra nuevamente a conductuarse, ¿sí? Pero también
digámoslo así, su cognición, o sea, todo lo que tiene que ver con sus conocimientos, con sus aprendizajes, pues obviamente se retoman, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, son profesionales, pero que a raíz del consumo se fueron debilitando ciertas capacidades, digámoslo así. Entonces, ¿qué se busca por medio de estas terapias, por medio de los talleres, por medio de los seminarios que se brindan en comunidades terapéuticas y que de hecho son muy importantes? Precisamente es volver a que la persona recupere todas aquellas capacidades que creía que de pronto había perdido y que mentiras que no, que era que estaban ahí quietas. ¿Sí? La idea es esa, que cuando la persona termine un proceso sea productivo para él, para su familia y para la sociedad. Esa es la idea. Nosotros como pedagogos reeducadores, entre otras capacidades pues propias de nuestra carrera, como estructurar, desarrollar, evaluar proyectos que permitan la reeducación para una rehabilitación integral de personas, y fuera de eso también trabajar en proyectos de prevención. Dentro de comunidad terapéutica también tenemos competencias para acompañar y desarrollar procesos terapéuticos con poblaciones. ¿De qué manera? Primero, hay un tema que es bien importante y es facilitadores de espacios terapéuticos grupales, ¿sí? ¿Qué buscamos pues en estos grupos? Es que los residentes pongan en palabras todos sus sentimientos, todas sus emociones, ¿ya? Entonces, esto se hace por medio de ¿qué? De las terapias grupales de comunidad terapéutica, ¿ya? Existen muchas terapias que tienen diferentes objetivos, pero que a la vez todas conllevan a que el residente o a que esta persona pueda expresar lo que siente, sea de su vida pasada, sea de su vida en consumo, sea de todas sus carencias que ha tenido a lo largo de su vida. También posiblemente pueda hablar de lo que ha sentido o ha aprendido durante el tratamiento. Entonces todas estas terapias de comunidad terapéutica van enfocadas a eso, a que el residente identifique, se dé cuenta y él mismo vaya elaborando su proceso de rehabilitación. Además, hay algo bien importante que caracteriza a las comunidades terapéuticas, y es el principio de ayuda y de autoayuda. Entonces yo muchas veces, o una persona se ve reflejada en lo que expresa, porque de una u otra forma eso me pasó a mí o eso me está pasando. Entonces inmediatamente me identifico y ahí reconozco que ese sentimiento también me está embargando. Ahora, ¿cuál sería el proceso? Que no identifico lo que estoy pensando, o sé que algo me está pasando pero no tengo cómo verbalizarlo. ¿Cuál sería el proceso? Muchas veces no identifico o no acepto lo que me está pasando, y otras veces mi capacidad verbal está un poco disminuida. Entonces o soy tímido o siempre estoy acostumbrado a hacer las cosas por mí mismo, nunca he tenido a alguien que me escuche. Entonces yo llego y quieren que cuente mis cosas, y ¿por qué las voy a contar si yo nunca las he contado a nadie? Entonces ahí es bien importante también el tema de la afiliación, ¿no? con terapeutas y con compañeros, porque en sí los compañeros se convierten en los mejores terapeutas, ¿no?